Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, el día de hoy realicé otra investigación sobre la ansiedad y la depresión, en la cual vamos a... es más un video informativo y a la vez de entretenimiento. No busco sustituir la información de un profesional, siempre acudan a un profesional y aclaren todas sus dudas con un profesional. Y nada, sin más que decir, comencemos. Bueno, para entender bien este tema, tenemos que adentrarnos en la definición tanto de ansiedad como de depresión. Bueno, según Google, la de ansiedad es la preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante unas situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Bien, adentrándonos en los síntomas, es probable que uno sienta se influyan problemas cardíacos, como dijimos antes, la taquicardia, o por ejemplo problemas respiratorios, la hiperventilación, y también hay estudios que confirman que la ansiedad está relacionada con enfermedades gastrointestinales como la gastritis o problemas en el estómago varios. Cabe también aclarar que la ansiedad es un sentimiento que utilizábamos anteriormente como en defensa propia. En la época de los cavernícolas, utilizábamos para entender cuándo nos iban a cazar, por ejemplo. Tener ese sentimiento, ese peligro, nos hacía también sobrevivir, y el que poseía más ventajas a la supervivencia. Sin embargo, hay que acudir a un profesional cuando ya ese miedo es algo excesivo. Ya no es algo como una situación, no sé, estoy en un lugar peligroso y siento que me van a robar. No, es cuando ya es el miedo excesivo que pasa todo el tiempo, todo el día, o gran parte del día al menos. Y también cuando se presentan los síntomas físicos que mencionamos anteriormente, y también cuando psicológicos, como por ejemplo ideaciones suicidas. Ahora hablemos de la depresión. Bueno, la depresión, según Google, es un grupo de afecciones asociadas a los cambios de humor de una persona, como la depresión o el trastorno bipolar. Otra buena definición que encontré es que la depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, mentales y psicológicos. Ya la definición podemos adentrarnos en cuáles son sus síntomas. Sus síntomas son, por lo general, no siempre, vamos a ver más adelante esto, es el aislamiento, tanto social, desesperanza, baja autoestima, al igual que con la ansiedad. También cambio de apetito, ya sea mucho apetito o poco apetito, al igual que mucho cambio repentino de pesos, pensamientos o ideales de muerte, problemas para concentrarse, para adquirir el sueño y dejar de sentir gusto por esas actividades que le gustaban realizar a esa persona. Como conclusión a esas definiciones podemos decir que la ansiedad es un miedo, un constante miedo a situaciones del presente y del futuro, preocupaciones por el futuro más que nada, mientras que la depresión es una enfermedad que causa un estado anímico bajo, en donde la persona se siente deprimida, desesperanzada y la persona ya no tiene deseos de realizar actividades. Volviendo a la ansiedad tiene muchos tipos, así que voy a leer los más comunes. Está el TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizado, no de ansiedad por separación, TAS, que se produce cuando es el miedo excesivo a alejarse de las figuras paternales o maternales o las de apego. Mutismo selectivo es el miedo al fracaso constante por hablar de situaciones sociales específicas. Fobias específicas, por ejemplo, a un animal, a un objeto, no sé, por ejemplo, las fobias a los insectos, o las fobias a los payasos, o fobias sociales. Trastorno de angustia. Bueno, esto se produce mediante cuando una persona tiene una crisis de angustia, luego del tiempo tiene miedo a que se vuelva a repetir, lo cual le produce ansiedad. Agrofobia es el temor irracional a los lugares donde sienten que no pueden escapar luego. Y fobia social o ansiedad social por ingerir sustancias. Al igual que la ansiedad, hay muchos tipos de depresión, así que voy a decir los más comunes, que son episodio depresivo mayor o menor, depresión subclínica, que es cuando una persona presenta no presenta todos los síntomas de la depresión, algunos sí y algunos otros no, por lo cual desarrolla algunas patologías como por ejemplo la ansiedad. Depresión enmascarada es cuando el paciente rechaza los
no afirma que tiene los síntomas emocionales. Es cuando lo niega, pero aún así se evidencian los problemas físicos de la depresión, como por ejemplo mencioné antes, problemas en el estómago. Depresión con síntomas psicóticos. Bueno, son los síntomas con enfermedades relacionadas, por ejemplo, a la psicosis, y son cuando tienen alucinaciones o alteraciones de los pensamientos. Trastorno bipolar, trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. En este suele aparecer la depresión en consecuencia de un evento catastrófico ocurrido 3 meses o más antes. Ahora pongámonos a pensar, ¿por qué surge tanto la depresión como la ansiedad? Bueno, obviamente, para aclarar, es como lo dije en el video de los estereotipos de belleza, es generalizar lo que voy a hacer, ya que no surge para todos de la misma manera. Todos podemos tener distintas razones por las cuales desarrollamos cierta patología, al igual que no todas las mismas patologías son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo una depresión subclínica que una depresión postparto. Bueno, algunas de las razones por las cuales se desarrolla la ansiedad son los traumas, en donde las personas que fueron tanto como niños como adultos o tanto como adolescentes fueron víctimas, espectadores por decirlo, de algún maltrato o abuso. También el estrés puede generar ansiedad, ya sea por alguna patología anteriormente presentada antes de la ansiedad, o también tanto por situaciones de acumulación de estrés o algún evento que generó mucho estrés, como por ejemplo el fallecimiento de algún familiar o algún conocido, el colegio, el trabajo, problemas financieros, etc. Hay otras patologías que la producen, por ejemplo la depresión está muy vinculada a la ansiedad. Justamente por eso hice el video de las dos cosas al mismo tiempo. Y también puede ser hereditario la ansiedad. Las causas más frecuentes de la depresión son las situaciones traumáticas, como mencioné anteriormente, antecedentes familiares con depresión, es decir, un problema hereditario, exceso de consumo, como mencioné también anteriormente, otras patologías que pueden ser tanto físicas como mentales, como por ejemplo problemas de tiroides, puede llegar a estar relacionado con la depresión, o de otras medicaciones, problemas de la infancia y por problemas tales como pueden ser enfermedades, como pueden ser problemas económicos, problemas familiares, etc. Las consecuencias físicas y psicológicas de la ansiedad y la depresión son iguales que cualquier patología que sea física puramente, como por ejemplo, no sé, la diabetes o el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Es decir, que tanto como esas enfermedades como las acciones que realizamos diariamente tienen repercusiones en nuestra salud, en nuestra vida. Por ende, estas enfermedades también, las cuales vamos a ver a continuación. La ansiedad puede producir enfermedades tanto físicas como mentales. Por ejemplo, algunos problemas psicológicos que puede dejar la ansiedad son la dependencia emocional, el baja autoestima, la falta de capacidad de producir un bienestar propio, y problemas para relacionarse con otras personas. La ansiedad produce problemas físicos, como mencioné anteriormente, problemas en el estómago, y a su vez genera un desgaste importante en el cuerpo. Bueno, esta parte voy a tener que leerla porque es muy difícil de explicar. Lo mental en el cerebro produce dificultades, ya que si la ansiedad en el cerebro trabaja en el sistema límbico, el cual se encuentra en la amígdala, los cuales son encargados de la supervivencia y del miedo. Gracias a estas podemos hacer una acumulación de esas situaciones peligrosas, experiencias peligrosas que nos ayudan para la supervivencia diariamente, como expliqué al principio del video. Sin embargo, cuando empieza a fallar, se produce la ansiedad como una patología en la zona del cerebro, lo que provoca la hiperactividad de estas mismas. Mientras tanto que la depresión produce problemas físicos tales como el sobrepeso o la falta de peso, es decir, desnutrición. También puede producir consumos excesivos, también puede producir desesperanza, puede producir mala autoestima, conductas agresivas, tanto uno mismo como para el otro, problemas con la presión arterial, dolores de cabeza, problemas con el sistema inmunológico, fatiga. Ahora ya sabiendo toda esta data y habernos informado, pensemos en cómo podemos afrontarlo. Bueno, lo más ideal es que algunos consejos que entre la investigación, entre las páginas web encontré, era que hacer ejercicio, tanto como para la ansiedad, para la depresión, esto sirve. Hacer ejercicio, comer de una manera equilibrada, cosa que yo no hago.
Dormir bien, tener una red de contención, eso es muy importante. Una red de contención significa tener unas personas, una o más personas con las cuales uno se siente mal, poder compartir ese malestar. Escribir un diario y era psicoterapia. Hay muchos tipos de terapia, lo cual significa que tal vez a uno no le funcione una, pero sí la otra, o a la inversa. Ahora, entendamos también, por otra parte, qué podemos realizar si un conocido, una conocida, un familiar o alguien más padece de alguna de estas enfermedades. Lo primero es que hay que hacer que traten de ir a un psicólogo, una psicóloga y un psiquiatra lo más antes posible, porque puede generar a largo plazo más conflicto que busque ayuda. También siempre estar tranquilo y a su disposición a escuchar sus problemas, no juzgarlo. También si se encuentra en un ataque de ansiedad o una crisis, ofrecerle su medicación si es que la requiere, si es que necesita, ayudarle con técnicas de respiración, ayudarle a contar hasta 10 de forma lenta y no hacer suposiciones sobre qué es lo que necesita o qué es lo que no necesita. Si les haya gustado este video, es más corto que los de costumbre, pero bueno, me pareció interesante hacer algo sobre este tema para informar a la gente. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao.